Saludo para todos mis hermanos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por permitirnos una vez más estar con todos ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos para tener una corta meditación en la palabra del Señor. Quiero saludar a los hermanos que nos han llamado a los diferentes lugares, hermanos de Medellín, hermanos de Bogotá, nos han llamado algunos hermanos incluso de fuera del país, hay hermanos que nos han llamado de el Brasil, de Texas también tenemos el reporte de sintonía de algunos hermanos también, bueno, de aquí a Colombia. Yo quiero decirles a los hermanos que, bien, yo quiero titular este mensaje hoy, yo quiero titular este mensaje Pentecostales. Esto es de vida o muerte. Estamos pasando por unos momentos, bueno, yo digo que son de bendición, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, es una bendición. En el capítulo 5 de Juan nosotros encontramos un relato allí, San Juan capítulo 5, donde el Espíritu Santo dice que había una época en que el Señor enviaba a un ángel a revolver las aguas del lago Betesda, y dice la Biblia que allí descendía un ángel, revolvía esas aguas, y el primero que descendiera a las aguas mientras el ángel las revolvía era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, un día cualquiera, por ahí por esos alrededores, no solamente las aguas se movieron porque un ángel descendía a moverlas, sino que el que enviaba a los ángeles a revolver las aguas también estaba por esos alrededores, y él se encontró por ahí con un enfermo y le preguntó: ¿quieres ser sano? A lo que el enfermo dijo: Señor, cuando las aguas son revueltas casi siempre otro se me adelanta, desciende primero que yo y sigo en las mismas. Pero entonces el Señor le dijo: no es necesario que el ángel descienda a revolver las aguas, toma tu lecho, vete a tu casa, porque estás sano. El Señor lo sanó. Bien, entonces lo que yo quiero decir con esto es que así como de tiempo en tiempo descendía un ángel a revolver las aguas en el lago Betesda, también dentro de la iglesia, en la edad gentil, el Espíritu Santo también se ha preocupado por enviar un ángel que revuelva las aguas en determinado tiempo, porque las aguas quietas se pudren. Las aguas quietas se estancan, y las aguas quietas procrean mucho microbio, y seguramente por esa razón el Espíritu de Dios las revuelve de vez en vez. Estamos en un tiempo donde las iglesias cristianas, llamadas cristianas, entre comillas, están podridas, están llenas de microbios. Esas aguas no producen sanidad, sino que todo lo contrario, son un veneno. Por eso yo quiero titular este mensaje: esto es de vida o muerte. La predicación del Evangelio es de vida o muerte. Yo quiero recordar un texto que está en Génesis que dice: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya. Dice Dios que Él puso una enemistad entre las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Así que esto es una enemistad que viene desde el Génesis y termina en Apocalipsis. De tal manera que aquellos que somos simiente de Dios, tenemos una enemistad constante con la simiente de Satanás. Es decir, que hay una pelea constante, esto es una guerra. Por eso yo les digo, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: ustedes no piensen que yo vine a traer paz. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer fue guerra, yo vine a traer fue espada, porque de aquí en adelante se van a dividir las familias, se van a dividir los pueblos y se van a dividir las iglesias también. Y me quiero referir de una manera especial a la iglesia pentecostal, porque la iglesia pentecostal en este momento está dividida. La iglesia pentecostal está dividida. Me van a decir que no, porque yo estoy recibiendo llamadas de diferentes lugares, de diáconos,
algunos pastores también me han llamado, están de acuerdo con este mensaje, están de acuerdo con esta predicación. Y entonces a ellos les han declarado la guerra, que si ellos predican esta palabra, esta Biblia, los van a echar, los van a suspender, algunos ya los han suspendido. Entonces ya la iglesia está dividida, la iglesia pentecostal en especial ya está dividida. Hay pastores que creen esto, pero les da miedo predicarlo. Bien, de todas maneras, habemos unos que no nos da miedo. A mí no me da miedo confrontarlos a ustedes. Consistorio de ancianos, otra vez tengo que hablarles así, porque esto, por decir algo, se prendió el fuego otra vez, el fuego se prendió, está prendido el fuego. No nos digamos mentiras, que ya el fuego está encendido. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido a meter fuego, y yo qué hago si ya se prendió. Es decir, esto ya se prendió. Entonces la iglesia pentecostal está dividida. Los líderes pentecostales han determinado a hacerle la guerra a Dios y a la palabra del Señor. Y como ustedes han decidido dedicarle la guerra o declararle la guerra al Espíritu Santo, ustedes no piensen que Dios les va a salir corriendo, porque Dios no corre, Dios no corre. Y lo más importante de esto es que Dios no necesita una super maquinaria para resistir a Satanás y vencerlo. Dios no necesita superhombres, Dios no necesita superiglesias, Dios no necesita superorganizaciones. Dios sencillamente utiliza un hombre, con uno solo de ustedes que me está escuchando, que se ponga en las manos de Dios y se deje llenar por el poder del Espíritu Santo. Usted va a formar el incendio en su pueblo, en su ciudad, en su iglesia, en su país y, ¿por qué no?, en el mundo entero. En el mundo entero. Dios solamente necesita un hombre. En cada tiempo, en cada época, en cada edad, Él utiliza a un hombre. Utilizó a Moisés en su tiempo, a Elías en su tiempo, a Samuel en su tiempo, a David en su tiempo, a Sansón en su tiempo, a Gedeón en su tiempo, Jesús en su tiempo, Pablo en su tiempo. Y en este tiempo Él tiene que levantar hombres en algún lugar. Hombres sin miedo, hombres sin temor, hombres que le pierdan el respeto a Satanás, porque es que le tenemos mucho respeto al diablo. Los predicadores modernos le tienen mucho respeto al diablo. Miren, no los molesten, no se meta con ellos, déjenlos tranquilos, déjenlos que roben tranquilos, déjenlos que engañen tranquilos, déjenlos que prediquen sus mentiras tranquilos. A mí me lo dicen cada rato, hermano, no se meta con esa gente. Pero el asunto es que hay una voz por dentro que me dice que lo haga, que lo tengo que hacer. Alguien lo tiene que hacer, porque la iglesia está podrida, la iglesia está corrompida, la iglesia está siendo guiada por líderes corrompidos, por líderes amadores de los deleites más que de Dios, por líderes que se han apartado de la verdad y que estamos dispuestos a confrontarlos en cualquier terreno, allá o acá, donde ustedes quieran. Y entonces alguien lo tiene que hacer. Dios tiene que levantar a alguien en algún lugar. En algún lugar Él tiene que levantar a alguien. A mí me tocó aquí. Yo no sé a quién va a levantar allá en su iglesia, en su congregación. Pero ustedes saben, yo me quiero dirigir a los diáconos, ¿no? He recibido llamadas de varios diáconos, de diferentes lugares. Me llamó un hermano de una iglesia de Medellín. Me llamó un hermano de una iglesia del departamento del Cauca. Me llamó un hermano de la República del Brasil, diáconos, que saben de las porquerías que hacen sus pastores, que han hablado con ellos y algunos han sido suspendidos, otros están amenazados y otros tienen miedo porque no saben qué va a pasar. Hermanos, no se asusten, tranquilos, porque la persecución que vivieron los apóstoles en el libro de los Hechos la tenemos que vivir otra vez. Porque viene un avivamiento y siempre que hay un avivamiento, pues el diablo también se moviliza. No se preocupen, tranquilo, que eso tiene que pasar. Porque viene el momento cuando los escogidos de Dios, escogidos, por eso la Biblia los llama escogidos, porque no son cobardes. No. Allá cuando Gedeón iba a pelear contra los madianitas, el Señor le dijo, toda esa gente que tenés es mucha, pero van a haber unos escogidos. Y de varios miles apenas quedaron 300 escogidos. Y el Señor Jesús le dijo a Gedeón, con esos 300 vamos a hacer lo que hay que hacer. De manera que aquí yo no sé cuántos serán.
Pero si Dios está tocando su corazón, hermano diácono, por ahí hablaba con un diácono y él me comentaba esto, ¿no? Él dice, hermano, estoy viviendo una situación en la iglesia donde yo soy diácono. Hay una hermanita que no volvió a la iglesia y ella no volvió a la iglesia porque pues la hermana es una hermana de bajos recursos y entonces ella se ha alcanzado en el pago de algunos diezmos y ofrendas. Y el pastor le dijo que ella tiene que pagar esos diezmos y ofrendas que debe con intereses. Tiene que pagarle intereses a los diezmos y ofrendas que ella debe. Y entonces la hermana, como no tiene de dónde pagar, dejó de ir a la iglesia. El diácono la visitó con otro hermano de la junta de la iglesia, a la hermanita, y entonces la hermana le hizo saber por qué no había vuelto a la iglesia. Hermano, que yo no tengo de a dónde pagar todo lo que el pastor dice que yo le tengo que pagar, porque el pastor dice que esa deuda no es con el pastor, sino con Dios. Y entonces Dios no perdona esas deudas. Hermano, estos pastores sinvergüenzas, ratas, ladrones, pícaros, vividores. Lo más tremendo es que yo he tenido que vivir cosas parecidas con esta clase de personajes. Por eso yo sé que esto es verdad, porque es que yo lo he vivido, yo lo he visto. Que le piden a los creyentes que no les alcanza para diezmar. Ahora, si ustedes, pastores, estuvieran haciendo lo que la Biblia dice, con los diezmos y las ofrendas, yo les daría su razón. Pero es que los primeros ladrones, los primeros que están robando a Dios, son ustedes, pastores. Son ustedes. Malaquías no fue enviado a los pobres del pueblo. Malaquías no fue enviado a los trabajadores del pueblo. Malaquías fue enviado a los sacerdotes de la época que se habían corrompido, se estaban robando los diezmos, se estaban robando las ofrendas. Hermanos, lean la Biblia, lean todo Malaquías, no lean solamente Malaquías 3. Lean Malaquías 1, lean Malaquías 2, lean Malaquías 3, lean Malaquías 4, lea todo Malaquías. Y usted se da cuenta que cuando Dios dice que hay ladrones en el pueblo, no es el pueblo, son los sacerdotes. Los sacerdotes son los que se están robando los diezmos y las ofrendas del pueblo de Dios, porque no los están invirtiendo de la manera que enseña la Biblia. Hablaba con este diácono y él me decía, hermano, es que el pastor de la iglesia me enseña que hay 4 diezmos en la Biblia. Oiga, este otro. Que hay 4 diezmos en la Biblia, que hay un diezmo que es para los pobres, que hay un diezmo que es para los levitas y que hay un diezmo yo no sé para quién. Por favor, hermano, ahora yo invito a esos pastores pentecostales que saquen la Biblia y prueben eso. La Biblia no habla de 4 diezmos, la Biblia habla de un solo diezmo. Ahora sí, la Biblia habla que con ese solo diezmo se tienen que hacer una cantidad de cosas en la iglesia. Yo no estoy en contra de los diezmos, creo en los diezmos. Creo en las ofrendas, creo en la buena voluntad y yo creo que todo buen cristiano debe de trabajar por la obra del Señor. Pero también creo que los líderes cristianos tienen que aprender a manejar esos dineros en beneficio de toda la iglesia. Eso no es para ustedes, pastores solamente. Eso no es para los pastores nomás. A mí no me vengan con ese cuento que la Biblia no dice eso. Y entonces ustedes son los primeros que dan el mal ejemplo. Ustedes son los primeros que se están robando los dineros de Dios. Y entonces, por eso yo digo que esto es de vida o de muerte. Ustedes le han declarado la guerra al Espíritu Santo. Esta mañana estuve en la dominical y bueno, escuché un mensaje que la mitad era verdad y la mitad era mentira. Y entonces por ahí hablaba con un hermano y me decía, bueno, hermano Ramón, dígame una cosa, si usted no está de acuerdo con la iglesia pentecostal, ¿por qué va allá? Bueno, yo les voy a dar mi respuesta. El Señor Jesús no estaba de acuerdo con las enseñanzas de los sacerdotes de la época. Pero la Biblia dice que era la costumbre de él ir a la sinagoga. ¿A qué iba Jesús a la sinagoga? ¿Qué iba él a recibir de esos sacerdotes hipócritas, de esos escribas hipócritas que él mismo después les declara la guerra en el capítulo 23 de Mateo? ¿Pero a qué iban? ¿A qué iban? Primero, el templo no era de los sacerdotes, no señor. El templo se dedicó para la gloria de Dios. Así que Jesucristo iba a glorificar a Dios, a honrar a Dios, a la hora de la oración. Y la Biblia dice que era su costumbre, es decir, que Jesús cada 8 días, cada día de reposo, iba al templo a poner problemas, porque seguramente a eso era que iba Jesús al templo, a poner problemas. Bien, los apóstoles le aprendieron lo mismo.
Los apóstoles también iban al templo. Usted nota que la iglesia apostólica, algunos de ustedes que leen el Nuevo Testamento, han visto por ahí a Pedro o a Pablo o a los apóstoles recogiendo fondos para edificar un templo, aparte del que ya estaba edificado. No, ellos sabían que ese templo que estaba edificado ahí había sido levantado para glorificar y honrar el nombre del Señor, y ellos iban al templo. El pastor no los quería, el sacerdote no los quería, pero donde iban, por eso es que el libro de los Hechos dice que ellos iban a formar alboroto donde iban. Lea el libro de los Hechos despacio y usted encuentra que por ahí en varias partes, en varios capítulos, la Biblia dice el alboroto en Éfeso, el alboroto en Antioquía, el alboroto en tal lugar, el alboroto en diferentes ciudades. La Biblia habla de eso, ¿no? Ellos formaban, capítulo 17, versículo 1, el alboroto en Tesalónica. ¿Quién causaba alboroto? La iglesia apostólica. Estos creyentes de ahorita sí no causan alboroto en ninguna parte, porque cada uno cogió por su corral y todos le huyen al diablo, todos le huyen a la confrontación. No, déjelo, no. Nosotros aquí hagamos nuestra toldita aquí y otra toldita aquí. Y por eso el mundo está lleno de iglesias y de cosas. Pero no, hermano, usted no crea que el Espíritu Santo permite eso. Hay dos iglesias, la que le cree a Dios y la que no le cree. El alboroto en Tesalónica. Y usted sigue leyendo por ahí. El alboroto en Éfeso, y por ahí hay más alborotos. El alboroto en Jerusalén, el alboroto en toda parte, y por qué no el alboroto en el mundo también. Porque usted y yo, hermanos cristianos llenos del Espíritu Santo, estamos puestos para esto, para formar alboroto, para poner problema, porque hay una enemistad. Nunca Dios y el diablo se van a dar un abrazo como hermanos, jamás. Y tampoco sus hijos nos daremos un abrazo con los hijos del diablo. O usted cree la Biblia o no la cree, eso es problema suyo. Pero aquí estamos defendiendo los intereses del cielo. Aquí estamos defendiendo la palabra del Señor. A mí mi Biblia me dice, quiero hermanos que contendáis ardientemente por la fe, dice el apóstol Judas. Leas el capítulo de Judas, que apenas es uno, y ahí usted se encuentra ese versículo. El apóstol Pablo dice que tenemos que estar dispuestos a presentar defensa por la predicación del evangelio cuando sea requerido. Esto no es escondiéndonos, pastores. Ustedes que les da miedo. Qué tristeza por ahí. Me encanta. Hay un cura que me encanta. Me gusta ir un cura que hay por ahí. Luis Toro se llama el cura. Y ese confronta a los líderes religiosos de las demás iglesias con la Biblia en la mano. Defiende su iglesia católica, lógico. Engaña a la gente, eso sí. Pero me gusta porque es valiente, porque da la cara. Y los frentea, los hace enojar y de todo, pero les da la cara. Pero ustedes, pastores pentecostales, no aparece ninguno, ¿no les da vergüenza? No son capaces de defender su doctrina. Por eso es que yo digo que los profetas de Baal eran más valientes que ustedes. Porque los profetas de Baal, cuando Elías los desafió, les salieron al desafío. Esos nos escondieron. Eso no, es que nosotros no nos gusta contender. No, es que nosotros no le caminamos a eso. Déjelo que se dé importancia a eso. No. Esos aceptaron el desafío. Si Baal es Dios, ellos están dispuestos a probar que Baal es Dios. Y Elías también se fue dispuesto a probar que el Señor del cielo y de la tierra era Dios. Y entonces esas confrontaciones tarde o temprano se van a presentar. Ustedes huyan todo lo que quieran, escóndanse donde se quieran esconder, pero tarde o temprano usted se va a encontrar con alguien, incluso de su propia iglesia, que lo va a confrontar con esta Biblia. Usted se va a encontrar a alguien, algún valiente. No todos los que están sentados en su congregación son cobardes. No todos los que están ahí sentados escuchando su mensaje le comen cuento a sus mentiras. Como les decía esta mañana, escuchaba un sermón que la mitad es mentira y la mitad es verdad. Bueno, yo me gocé con la mitad que era verdad. Me gocé con la mitad que era verdad. La otra parte no le digo amén porque es mentira. Los pentecostales se inventaron un nuevo versículo, ¿sabían ustedes? Los pentecostales se inventaron un versículo nuevo que dice: hay que recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lenguas. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está la cita de eso donde dice que la señal inicial para recibir el Espíritu Santo es hablar en lengua? ¿Dónde está eso en la Biblia? En la Biblia, cada vez que se presenta el don de lenguas, se presentó acompañado de otro don que ustedes no le dan importancia. Hoy estaba escuchando al predicador
y el predicador estaba leyendo Hechos 19, ¿no? Voy a repetir el texto que él leyó, Hechos 19, pero él este texto no lo lee sino hasta la mitad, el otro pedacito a él no le interesa, porque le cortan una palabrita que es muy importante en Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando creísteis. Eso no es a los años, eso no es a la media, a los 2 meses, a 3 meses, al año, 4 años, 5 años. No. Para la pregunta de Pablo completa, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa pregunta no la leen completa. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando creísteis. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que cuando creyeron, ellos no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creyeron en el bautismo de Juan. Y cuando creyeron en el bautismo de Juan, tenían que escuchar al otro que rellenaba con el Espíritu Santo y fuego. Por eso Juan les dice: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Es decir, que Jesús no bautizó en agua a nadie. Jesús no bautizó en agua a nadie. La Biblia dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Los discípulos eran los que bautizaban en agua. Jesús no bautizó en agua a nadie. ¿Sabe por qué? Porque el Señor bautiza es con el Espíritu Santo y con fuego. Y no hay un bautismo más grande, más poderoso, más sublime y más eficaz que el bautismo del Espíritu Santo. Pero no es porque hablaron en lenguas. Sigamos leyendo. Entonces, ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos no habían oído eso. Y lo triste es que hoy en día la mayoría de pentecostales no saben qué es el Espíritu Santo. Ellos todavía no saben que el Espíritu Santo es Jesús. La mayoría de los pentecostales todavía no han entendido que el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Es su palabra, es su mensaje. Ellos creen que el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Tan raro que no hayan recibido el Espíritu Santo ustedes. ¿Cuál bautismo recibieron? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Digo: con razón. Con razón ustedes no saben nada del bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando Juan predicó, Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, ni siquiera había ofrecido el sacrificio por nosotros. No había Espíritu Santo. Pero entonces dice la Biblia, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas. Y hablaban en lenguas. Sí, hablaron en lenguas. Miren que hablaron en lenguas. Sí, pero ¿y qué más hicieron? ¿Y qué más? Y profetizaban. Ese pedacito a los pentecostales no les gusta. Ese pedacito le mandan la tijera ahí. Y profetizaban. Eran 2 dones que se manifestaron aquí. 2 dones. El de profecía y el de lenguas. Y en el capítulo 2 de los Hechos, donde dice que hablaron en lenguas, también se manifestaron los 2 dones. También fue profecía y lenguas. Pero ustedes se quedaron solamente con lenguas. La profecía no les interesa. En el capítulo 2 de los Hechos, Pedro dijo, esto es, eso que pasó en el capítulo 2 de los Hechos, Pedro dijo, esto es lo que el Espíritu Santo dijo por medio del profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Note que Joel no dijo que iban a hablar en lenguas. No. Porque las lenguas no son lo importante de lo que pasó en Hechos 2. Las lenguas no tienen la trascendencia que nosotros le damos en Hechos 2. Lo que tuvo trascendencia en Hechos 2 fue la profecía que se transmitió a través de diferentes lenguas para que los creyentes o las personas que estaban allí oyeran en su propio idioma, oyeron la profecía, el mensaje, las maravillas de Dios, entendieron lo que se hablaba. Así que esas lenguas iban acompañadas con profecía.
Y lo que hizo que aquellos hombres se arrepintieran y que se bautizaran 3,000 no fueron las lenguas, fue la profecía que en su propio idioma la escucharon. Eso ustedes pentecostales no lo explican, ¿no? Eso no lo pueden explicar ustedes, porque los echan. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 14 de Primera de Corintios, si todos ustedes hablan en lenguas y entra algún incrédulo, va a decir que ustedes están locos. Pero si llegan incrédulos y los escuchan profetizar, de todos es convencido. Por eso se convirtieron las 17 representantes de naciones que habían en Hechos 2, porque oyeron en su propio idioma las maravillas de Dios. No fueron las lenguas, fue la profecía. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. No vamos a impedir el hablar en lenguas, puede hablar en lenguas, hable en lenguas, pero no le diga a la gente mentiras. No le diga a la gente que las lenguas son la promesa del Espíritu Santo, porque eso es mentira. No le digan a ustedes que las lenguas son el bautismo del Espíritu Santo, porque las lenguas no bautizan a nadie. Y ustedes predicadores saben eso, sino que les da pereza o miedo predicarlo. Pero ustedes saben que las lenguas no bautizan a nadie. ¿Cuántos hipócritas hablan en lenguas? Son ladrones y mentirosos, comenzando por ustedes, pastores. Comenzando por ustedes que hablan en lenguas. Y están engañando al pueblo de Dios con un falso mensaje y con una falsa doctrina. De manera, mis hermanos, que aquí estamos para darle aclaración a esto. Esto es de vida o muerte. Esto de predicar el evangelio esto no es un juego. Esto no es un juego, perdón, hermano. Esa tranquilidad, esa paz que usted siente, que va al púlpito, que viene y no se mete con nadie, que todo el mundo lo... No, hermano, esto no es para estar tranquilos. Esto es para formar alboroto. Esto es para formar problemas. Esto es para moverle el piso a Satanás. Si usted le mueve el piso al diablo, él no se va a quedar quieto. Él también va a mover su gente. Eso está claro. Por eso ya los está moviendo, ¿no? Por ahí como que viene, por ahí escuché que viene un miembro del consistorio aquí a Palmira para reacuñar la falsa doctrina de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Pero aquí estamos. Vamos o vienen, como ustedes quieran. Pero este es el mensaje del cielo. Vamos a seguir tratando este tema más adelante. Por lo pronto, les dejo la dirección de los lugares donde nos reunimos. Asisto a la quinta iglesia de aquí de Palmira, barrio Buenos Aires. Ahí nos congregamos. No puedo ir muy de seguido porque estamos trabajando con diferentes grupos en diferentes lugares, preparando a las personas para hacerle frente a esta avalancha de mentiras que se vienen aquí y que, como vemos, las cosas se están moviendo. El agua se está moviendo, el fuego está ardiendo. Les recuerdo la invitación el próximo jueves, Dios mediante, el próximo jueves, hoy es 27 de agosto, el próximo jueves es 31 de agosto, vamos a estar en esta dirección. Yo invito a todos los que quieran ir en esta dirección, carrera 27B, número 69C112, el próximo jueves. Ahí vamos a estar compartiendo este mensaje, esta palabra, y estamos entrenando a un grupo de personas para que prediquen este mensaje y esta palabra de vida. Carrera 27B, número 69C112. Los invito, hermanos pentecostales, vayan. Si no les da miedo, vayan. Si no les da miedo, vayan. El que quiera ir, vaya. Y a todos los amigos que quieran ir y estar allí, vamos a estar enseñando y compartiendo la palabra del Señor. También nos reunimos los días miércoles y viernes en la calle 42, número 2129. Calle 42, número 2129, miércoles y viernes a las 7 de la noche. El teléfono a donde me pueden llamar los que quieran comunicarse con nosotros, 318-630-5209. 318-630-5209. Bendiciones del Dios Altísimo para todos.